Pues ahora damos paso al bloque 3, que es sobre especies invasoras vegetales, sin duda directamente relacionado con cambio climático. Y sobre este tema pues nos va a arrojar un poco de luz. En primer lugar, Jairo Patiño, del IMNA-CSIC, con la charla Estrategias y herramientas para confirmar y predecir el riesgo de invasión de plantas en Canarias. A continuación será Marcos Salas, del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la charla Detección temprana, el origen de las invasiones y grado de implantación. Y en último lugar, pues hablará Federico Armas, de Traxatec, del Parque Nacional de Garajonay, y nos hablará sobre la gestión de control y erradicación de especies invasoras para restauración de hábitats. Y bueno, le doy paso a Jairo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores de estas jornadas, a Chiqui y a Jonay, por la invitación para poder comentar sobre un tema que me propuso Chiqui, que como le pasaba a Juan Luis, pues inicialmente pensé, bueno, bien, me gusta, además creo que podemos aportar ahí, pero después, tratando de adaptarlo a 15 minutos, pues básicamente lo que les traigo en el día de hoy es más bien como un acercamiento, una prueba de concepto, ¿no? ¿Qué podemos hacer con herramientas que tenemos hoy en día con una accesibilidad pues bastante directa y para abordar este tema, ¿no? El tema del riesgo de invasión? Y realmente voy a ir un poquito a un título un poco más complejo que les mostraré en un momento, ¿no? Bueno, yo creo que en este foro no hace falta que a ustedes les diga lo que es una especie introducida. Lo tenemos todos claro. Lo que fuera quizás de Canarias y me ha sorprendido desde que he empezado a trabajar en esta historia de la invasión en islas, es que el concepto de que lo que es una especie invasora a veces no está clara del todo. Y solamente quiero especificar que aquí me voy a centrar en el concepto como especie invasora, aquellas que tienen impactos negativos sobre la biodiversidad o los servicios ecosistémicos. Yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo, pues ahí fuera no está todo el mundo tan de acuerdo con ese tipo de definición. Muy bien, vamos a ir haciendo zoom en lo que les voy a contar en el día de hoy. Este trabajo lo iniciamos hace un par de años y bueno, esperábamos encontrar un patrón muy diferente. Lo que miramos en este estudio fue cuáles eran los orígenes biogeográficos de las especies invasoras. Tomamos biota, no reciclamos, digamos que pulimos un poco más el listado que había de especies invasoras y miramos de dónde eran estas especies nativas. Y lo que encontramos fue una sorpresa, dado que, como pueden ver aquí, representado en verde, con rayitas para las especies naturalizadas con un cierto poder invasor y sin rayitas las especies invasoras, estoy hablando de plantas, por supuesto, si no lo dije antes, pues lo que encontramos es que eran de origen americano tropical, venían del neotrópico. Lo que esperábamos inicialmente es que la mayoría de las especies fueran de origen mediterráneo, europeo templado, y quedaban incluso por debajo de las de Sudáfrica. Bueno, entonces si queremos predecir de dónde van a venir las futuras invasiones, ya nos lo complica un poco más, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, como en este artículo de revisión, donde indican que en todo el mundo se han identificado al menos unas 3.000 especies con un poder invasor importante. Pues bueno, es un elenco bastante amplio. Y para aquellos que hemos utilizado biota, que yo creo que somos todos en esta sala, pues sabemos que tenemos unas categorías de origen biogeográfico bastante, digamos, variado. Normalmente uno se va a otras categorías, a otras clasificaciones, perdón, de otras regiones, y vemos, pues, nativo, introducido. Y más o menos nos quedamos así y a veces tiene invasor. Aquí tenemos un elenco bastante amplio que intenta describir con buen ojo estas connotaciones que pueden tener las especies introducidas por un lado y bueno, en las nativas pues lo tenemos más fácil. Lo que pasa es que existe un concepto que es el concepto de especie criptogénica que está relacionado con lo que también conocemos de biota, que es nativa probable, exótica probable, ¿verdad? O introducida probable. Bueno, este concepto fue acuñado por este señor, Carlton, en 1996 y bueno, pues es un concepto que se ha utilizado sobre todo en biología marina, pero que yo les traigo en el día de hoy. Miremos a biota, ¿no? Bueno, aquí les represento, en junio de 2025 teníamos estos porcentajes de endémicas, nativas e introducidas. Vamos a mirar esto de las probables, de las criptogénicas, cómo están representadas.
Bueno, pues si no lo habían hecho nunca, miren cómo tiene un aspecto bastante interesante. Mientras que, nuevamente estoy hablando de plantas, en toda la conferencia voy a hablar de plantas y sobre todo de espermatófitos, ¿vale? Vean aquí como para el elemento introducido, las criptogénicas pues tienen alrededor de un 20%. Pero miremos al ámbito nativo, al elemento nativo. Pues vean cómo esto se nos dispara, se nos disparata, podríamos decir incluso hasta el 80%. O sea que dentro de las nativas resulta que tenemos un 80% de especies que no estamos al 100% seguros de si son nativas o no. Y esto me sirve para atarlo con lo que les mostraba antes. Quizás muchas de estas nativas, que vienen de Europa, vienen de la cuenca mediterránea, vienen del norte de África, son las que no estamos seguros de si son nativas o no. Bueno, pues aquí les remodelo un poco el título de mi ponencia y básicamente en lo que me voy a centrar es en tratar de predecir qué plantas invasoras podrían llegar aquí, mostrarles diferentes aproximaciones de cómo podemos hacer esto. Hay muchas más de las que les voy a presentar yo, pero me voy a centrar un poco, siendo un poquito mirándonos en el ombligo en algunas acciones en las que he estado involucrado o que estamos desarrollando en mi laboratorio. Y después les voy a hablar de alguna aproximación que podemos utilizar para descifrar esta historia de lo criptogénico, ¿no? Que por un lado nos lleva a la kriptonita o algo cripto, ¿verdad? Pero que realmente ya se los he explicado. Bueno, tendríamos tres aproximaciones, digamos, clave, ¿no? Una podría ser la que se basa en la opinión de los expertos, otra podría ser en modelos que utilizan rasgos de vida de las plantas, en este caso, para tratar de hacer predicciones o de descifrar esta incertidumbre. Y bueno, tendríamos otra serie de modelos que utilizarían información genética, genómica o demográfica que desafortunadamente estas se las dejo para el próximo capítulo, porque en el día de hoy no me da tiempo, aunque lo intenté insertar inicialmente. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo podemos identificar las especies invasoras que nos llegarán? Con una primera aproximación, esa que se basa en la opinión de expertos. Bueno, todos habrán escuchado alguna vez los escaneos de horizonte, ¿vale? Seguro que sí. Y si no, pues se los explico brevemente. Básicamente, basado en literatura, con una serie de filtrados, se componen una serie de listados iniciales que se van a evaluar en función de unos criterios por, digamos, un grupo de expertos que se van a reunir y van a empezar a discutir en función de esa literatura, pero también de sus conocimientos. Se utilizan una serie de criterios estandarizados para que así las opiniones y nuestros sesgos internos pues los podamos, digamos, compensar y finalmente se propone ese listado, ¿no? Bueno, esto les ponía aquí, que esto nos ha llevado a generar, pues como ven aquí, listas negras de especies y listas blancas también. Hoy en día, pues es un poquito más complejo porque tenemos varios tipos de listados con diferentes, si quieren, niveles de alarma de las especies que en ellos se incluyen. No voy a entrar mucho más porque si no, en breve me sacan la tarjeta roja. Y aquí les voy a hablar directamente de una de las iniciativas en las que he estado involucrado y les voy a hablar de lo bueno y de lo malo. Bueno, este proyecto es un proyecto del MITECO que está liderado por Clara Sampaio y Emily García Bertou, donde básicamente siguieron esta aproximación de escaneo de horizonte, ¿vale? Nos invitaron una serie de expertos porque el foco era Canarias, pues había incluido gente de Canarias y de fuera que trabajan en Canarias para muchos grupos taxonómicos, plantas y muchos grupos diferentes de animales. Muy bien, se crea un listado previo en donde se utiliza, en donde se utiliza esta base de datos, CABI, para crear ese listado inicial. Después hay una serie de criterios que se basan en los impactos ambientales e impactos socioeconómicos que pueden tener estas especies. Fundamentalmente había otros criterios, pero para resumirles, los más importantes eran estos dos tipos de familias de criterios. Y entonces se empieza a debatir ahí en un ranking. Puntuamos, nos reunimos, se debate esa puntuación, se debaten los criterios, vimos que los criterios que habíamos llevado cada uno, incluso cuando estaban definidos no habían sido homogéneos, se vuelve a mirar ese listado y bueno, pues se llega a una puntuación final, en donde como pueden ver aquí representados por azul oscuro, las plantas para los diferentes criterios no estuvieron representados en los grupos de alto riesgo de invasión. Acabamos con 94 especies, 12 de muy alto riesgo y 82 de alto riesgo, con todos los grupos taxonómicos, donde las plantas solo entraron en las de alto riesgo, no muy alto riesgo.
desde el punto de vista de los impactos ambientales, repito. Desde el punto de vista socioeconómico pasó exactamente lo mismo, aunque el listado de especies era mucho menor, las plantas no nos entran y se quedan en ese umbral de especies con un alto impacto potencial. Muy bien, hasta aquí todo bien. Se crea un listado, este listado se les pasa a las diferentes administraciones y empieza otro proceso, una segunda fase, que es la propia evaluación por parte de las administraciones para ver qué hacen con estas especies. Hasta ahí todo bien. Es un ejercicio que puede poner, digamos, en el foco un determinado número de especies que pueden llegar a ser peligrosas y que se deberían de evitar en términos de comercio, en términos de viveros, etc. ¿Qué pasa? Que aquí les hablo de una limitación importante. Comenzamos con esta base de datos que les decía, CABI. CABI resulta de un consorcio de países fundamentalmente tropicales que de forma voluntaria aportan información ahí. Entonces, estamos haciendo un listado inicialmente de países de África tropical, de Asia, etcétera, de ecosistemas como puedan ser los manglares, y claro, al final, si empezamos con un listado que no es del todo óptimo, para una región como Canarias, pues al final lo que va a salir de ahí podemos haber llegado a identificar algunas especies buenas, pero no necesariamente van a ser donde poner las prioridades, ¿vale? Entonces es muy importante del punto, en este tipo de ejercicios, desde lo que comenzamos, si no ya vamos a ir con un sesgo tremendo. Bueno, vamos a movernos a otra aproximación. Seguimos con la pregunta de predecir las especies que pueden llegar a ser invasoras en un futuro cercano. Y ahora vamos a utilizar un tipo de aproximación diferente, una modelización matemática, estadística, donde utilizamos diferentes tipos de rasgos de vida. Y esto lo estamos desarrollando ahora en el laboratorio, en el marco de una tesis doctoral, de la tesis de Raúl Orihuela Rivero, en donde básicamente utilizando esto que todos estamos escuchando constantemente, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning. Bueno, al final son modelos estadísticos donde podemos combinar una información y donde nos puede llegar a resolver ciertas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, solamente decirles que aquí hemos combinado pues diferentes tipos de rasgos de vida relacionados con la anatomía de la planta, la forma de crecimiento, los tipos de dispersión. Hemos tenido en cuenta también aspectos que tienen que ver con la taxonomía y también con los rangos de distribución. Todo esto lo metemos en esa coctelera e intentamos, partiendo de ahora verán, con un procedimiento en particular, tratar de detectar especies que podrían ser invasoras en un futuro cercano. En este caso, ¿qué hicimos? Bueno, si tienen idea de cómo funciona esto de la inteligencia artificial, tú tienes que entrenar un modelo para después testarlo, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Si quieren, después lo hablamos más tarde. Y básicamente lo entrenamos con lo que hay aquí. Tomamos biota y entrenamos con las especies invasoras, con las especies introducidas no invasoras, para después realizar predicciones. ¿Y sobre qué lanzamos estas predicciones? Esta vez no nos fuimos ni a América tropical, ni a África tropical, nos centramos en Europa. Un listado de especies invasoras de Europa, nos centramos en ellas, que tienen diferentes rangos de distribución, pero son las que hoy en día han sido detectadas como invasoras en el continente europeo. Y básicamente, pues, estos modelos al entrenarlos, pues nos van a decir qué variables o qué niveles de esas variables son importantes a la hora de identificar estas especies invasoras. Pues ven aquí, solamente para mencionarles algunas, que sea terófito, que pertenezca a la familia de las poáceas, que el rango dentro del rango de introducción tenga una distribución muy amplia. Son variables que tienen todo el sentido, ¿verdad? No estamos descubriendo la rueda aquí, pero tiene tiene su cosa que lo que estamos viendo aquí sea biológicamente interpretable y fácilmente, digamos, transferible o que haya transferencia hacia la gestión. Vemos que grupos de variables que tienen que ver, por ejemplo, con la taxonomía, como la familia y géneros, estuvieron en ese ranking de importancia bastante arriba. Pero también, por ejemplo, el bioma de donde proceden o la forma de vida o incluso el tipo de dispersión. También variables muy, muy interesantes. Y bueno, al final nosotros quedamos con este ranking, decirles que evaluamos casi 9.000 especies, de las cuales 255 fueron identificadas como con un potencial invasor relativamente importante. Y de estas, con una baja incertidumbre para unas 28 especies, si lo estoy viendo bien desde aquí.
28 especies son las que propondremos desde este punto de vista de este trabajo que tienen que ser consideradas como especies con alto poder de invasión. No son muchas, pero esto hace que también este ejercicio sea mucho más eficiente. Si nosotros hubiésemos acabado con un listado de 1000 especies, a ver quién gestiona eso. Pero acabando con un listado de especies que además podemos decir qué rasgos de vida hacen que puedan tener un alto potencial invasor aquí, pues nos hace que nuestra posible lista negra sea mucho más eficiente a la hora de implementarla. Muy bien, y ahora rápidamente, que me deben de quedar como 2 minutos, ¿qué hacemos con las criptogénicas, con estas nativas probables o exóticas probables? Como les digo, nos vamos a centrar otra vez en modelos utilizando ciertos rasgos de vida. Ahora verán qué rasgos de vida hemos puesto en juego. Bueno, esto surge de un proyecto y de una tesis, otra tesis con Luis Jai García y también de un antiguo investigador, ahora ya no está en nuestro laboratorio, de Yuren Arjona, y básicamente lo que hicimos fue mirar dónde hay una mayor incidencia de especies nativas o exóticas probables. Y identificamos que, bueno, esto fue una coincidencia, teníamos un proyecto que está enfocado en las asteráceas y vimos que, efectivamente, las asteráceas ocupaban un buen puesto en este ranking. Así que, como ya contábamos con un árbol filogenético, con información genómica altamente resuelto para toda la familia de asteráceas en el archipiélago, pues ya teníamos uno de los elementos claves para calcular distancias evolutivas, distancias de parentesco entre las nativas probables, las exóticas probables y todo lo demás, lo endémico y lo invasor. Además, habíamos estado caracterizando a nivel funcional muchos rasgos de vida de estas especies. Así que también teníamos un dataset único de rasgos de vida, no de literatura, sino de rasgos de vida medidos de plantas de campo. Así que teníamos 2 elementos que nos permitían calcular, por un lado, la distancia evolutiva, distancia de parentesco, si quieren, y por otro lado la distancia a nivel funcional, que a veces se puede traducir a nivel de aspectos ecológicos, ¿no? Dependiendo de los rasgos de vida que tengamos en cuenta. Así que estos 2 elementos son los que vamos a combinar para tratar de ver si podemos resolver este problema de las criptogénicas para la familia en concreto, en este caso de las asteráceas. Y bueno, pues lo mismo, entrenamos una serie de modelos, no me voy a meter en la parte matemática, pero sí quiero hacerles incidencia aquí que esto es un parámetro que nos habla de lo bien que el modelo se ajusta, de lo bueno que pueden ser potencialmente nuestros resultados. Y este 0,97 aquí que nos indica que es bastante bueno nuestro modelo. Entonces, bueno, esto nos da luz verde para empezar a hacer predicciones. Y esto fue lo que hicimos. Y esto fue el resultado que obtuvimos, importante. Para ese total de especies nativas probables o exóticas probables, pudimos resolver, o vamos a poder resolver, estos son resultados preliminares, todavía estamos redondeando este artículo, el 40% de estas especies las podríamos resolver. Lo que ha sido bastante inesperado es que vamos a resolver hacia las especies introducidas, es decir, nativas probables y exóticas probables vamos a poder confirmar con esta modelización que serían introducidas seguras. Lo que no resuelve nuestro modelo es en la otra dirección, hacia poder decir que exóticas probables o nativas probables sean nativas seguras, eso es lo que esta aproximación no nos ha permitido, una limitación que podríamos resolver con lo que no les he contado en esta charla, pero es un resultado importante. Y bueno, por decir, estarán todos preguntándose, dime alguna. Pues bueno, una que parece que pasaría a ser exótica y era nativa probable hasta el día de hoy, que se los he contado yo, sería, por ejemplo, este cardo de aquí, que seguro que alguno le puede poner nombre. Galactites tomentosa, ¿verdad? Pues bueno, piensen en Galactites, lo abundante que es verdad que muchas veces en lugares alterados, pero lo abundante que puede llegar a ser en esos ambientes alterados que no necesariamente tienen que ser cunetas de carretera, ¿verdad? Pues bueno, esto nos da una idea de la importancia que puede tener este ejercicio. Y nada, con esto les dejo unas conclusiones muy rapidito. Las evaluaciones de horizonte y los análisis basados en expertos son tan sólidos como el conjunto inicial de especies del que parten. Las herramientas de aprendizaje automático o machine learning pueden anticipar riesgos de invasión de plantas e identificar rasgos funcionales clave. Y los modelos basados en distancias funcionales y filogenéticas, cuando tienen una alta resolución, como los que les he mostrado aquí, cuando son datos de campo, son datos locales,
pues ofrecen una base analítica robusta para abordar el tema de las especies criptogénicas. Y bueno, con esto, pues nada, decir que este es el esfuerzo de un gran grupo, no solamente de miembros de mi laboratorio, sino de otras instituciones y administraciones, y agradecer a todas las administraciones que nos han permitido hacer estos trabajos, financiación, y por supuesto, nuevamente a la organización, a Chiqui y a Jonay por permitirme participar. Gracias. Está abierto, sí. Hola, Jairo. Muy bien. Ya recuerdas que cuando salió este trabajo te pregunté que me llamaba mucho la atención la enorme cantidad de especies neotropicales que, digamos, constituían la base fundamental de plantas invasoras. Y yo te comenté que, evidentemente, con esas no cabe duda, pero también que buena parte de las plantas mediterráneas habían sido introducidas como consecuencia de la masiva, digamos, colonización de las islas por parte del entorno mediterráneo, ¿no? Plantas que, como has comentado, se están considerando unas pues nativas seguras, otras no, otras probables y otras no sabemos, ¿no? Entonces, comentabas ahora el caso, han avanzado los estudios genéticos enormemente y todos los estudios estadísticos con técnicas muy novedosas, y comentabas el caso, por ejemplo, de Galaquiris tomentosa, que te decantas hacia una planta introducida y que ciertamente podría considerarse como invasora, ¿o no? O ya integrada totalmente en nuestros ecosistemas canarios. Yo creo que el porcentaje de plantas mediterráneas invasoras debiera ser muy, muy superior. En los estudios que estás realizando, ¿en qué porcentaje crees tú que se puede incrementar el número de plantas mediterráneas invasoras? Y si podríamos alcanzar a esas plantas que no cabe duda que son introducidas e invasoras en la actualidad. Yo, especulando totalmente, Marcelino, y gracias por tu pregunta, creo que sí, que se van al... Lo del neotrópico, yo creo que lo que tenemos que ponerles es el contexto cultural de lo que pasó en los últimos 40 años, ¿no? La posguerra, todo lo que hemos traído, y que en muchos casos, aunque diga neotrópico, esas especies han venido de ambientes fundamentalmente áridos. Son menos las de ambientes húmedos, ¿no? Ese es un contexto importante. Pero dentro de esos ambientes áridos o sin ser áridos, el porcentaje de especies de origen de la cuenca del Mediterráneo, de ambientes templados, va a incrementarse muchísimo. ¿Hasta qué nivel? No te podría decir, porque por ahora, pues bueno, en otro capítulo y en otra charla que les contaría lo de la parte demográfica que está realizando también Luis, ahí vemos que tenemos un 50-50 casi, ¿no? Especies nativas que están apuntando a ser exóticas y viceversa. Especies que hemos asumido que son exóticas y que al menos en su rango en Canarias, otra cosa sería la península, cuando estamos viendo que igual se habrían originado en el norte de África, han llegado de forma natural aquí, otra historia sería la del sur de la península, ¿no? Entonces yo diría que se va a incrementar mucho, no te podría dar un volumen, pero sí que una cosa interesante, que por eso que recalcaba el punto inicial, es que estas mediterráneas van a estar en todo el rango altitudinal. Esa va a ser, creo que, una diferencia muy importante con estas tropicales, o americanas, mejor dicho. Buenas, aquí. Ah, sí. Yo quería preguntarte que en qué se basan para saber qué variables pesan más a la hora de realizar ese ranking de poder de invasión de las plantas. Sí, mira, este es el proceso matemático que no quiero ir, pero bueno, te voy a intentar a ver si lo logro explicar que se entienda. Mira, nosotros entrenamos el modelo con lo que conocemos, lo que sabemos que es invasor y lo que es introducido, ¿vale? Ahí ya obtenemos una idea de qué variables son importantes, ¿vale? Después metemos ese dataset que no tenemos ni idea, que son las especies de la cuenca del Mediterráneo y de Europa, lo batimos todo también con las especies que sí sabemos y entonces hacemos predicciones. Y ahí ya el propio modelo matemático te va a decir qué variables y qué niveles de esas variables, porque hay variables que tienen, cuando digo niveles, digo, por ejemplo, imagínense, distribución, ¿no? Que sean de Europa templada, que sean del Mediterráneo, que sean de África tropical. Eso sería lo que denomino niveles, ¿vale? Entonces ahí ya te va a decir cuáles son importantes. Pero es que después tenemos un proceso de validación final, donde hemos dejado un subgrupo de las especies que sabemos que son
exóticas o exóticas invasoras y validamos el modelo. Y eso ayuda a reforzar qué variables realmente eran importantes. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, sí. Bueno. Muchas gracias. Si puede ser rapidita la pregunta, gracias. La inteligencia artificial es muy interesante, ¿no? Y lo que tú dices, todo lo que te puede llegar a modelizar si le das los parámetros adecuados. Claro que con las invasoras pasa algo, tú metes en ese cóctel especies que han sido introducidas hace 3.000 años, con especies que han sido introducidas hace 10, y probablemente los niveles esos de las regiones de las que vienen son muy distintas, con lo cual estás de alguna manera alterando a la propia inteligencia, o sea, al propio algoritmo, porque digamos que las procedencias de nuestras invasoras o de nuestras exóticas en general también dependen de la época cultural en la que se haya movido la etapa, ¿no? Entonces, no es lo mismo de dónde vienen las introducidas actualmente a de dónde vinieron hace 100 años o hace más. Era solo si habías tenido en cuenta eso. Con este tipo de aproximaciones, por supuesto, tienen limitaciones, ¿no? Lo que nos ayuda es a poner, yo nunca diría, por ejemplo, nunca me atrevería en este punto a decir, tenemos que empezar a dedicar medios a controlar galactites tomentosas. No, en este punto no. Nos ha puesto el foco sobre una especie con unas características, ¿no? Para responder a tu pregunta nos tenemos que ir a ese siguiente nivel que no llego a explicar en el día de hoy, para saber de dónde han llegado, en qué momento han llegado, de qué posible pool han llegado. Necesitamos un nivel de finura que estas aproximaciones que les he presentado hoy no lo tienen, pero en la era de esta informática que cada vez es más avanzada, en la era de que cada vez hay más datos y de que cada vez necesitamos gestionar como más rápido, con pocos medios, con poco personal, pues sirve. Yo diría que lo que presento hoy, lo que me encantaría que se llevaran a casa en el día de hoy, es que tenemos herramientas para detectar, si quieres, zonas de debilidad, zonas importantes, especies que pueden ser especies a tener en cuenta, ¿no? Para responder al tipo de pregunta que me has lanzado, nos tenemos que ir a aproximaciones que no puedes obtener en 6 meses de trabajo. Son aproximaciones que tanto el obtenerlo como analizarlo tardas muchísimo más. Gracias.